corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Chao, shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo con los salmos, la enseñanza que llevamos o el comentario que llevamos a cada uno de los salmos verso a verso,
que pueden encontrar como lista de reproducción en nuestro canal. Les agradecemos mucho por acompañarnos, por tomarse el tiempo, la dedicación de escucharnos y más allá de escucharnos a nosotros, oír lo que la Biblia, la palabra de Dios tiene para decirnos, para contarnos a todos. Em, Nada, como siempre, estas enseñanzas de Salmos se convierten en más allá de una gran doctrina, se convierten en una gran relación con Dios. Nos invitan a relacionarnos con Dios, a expresarle nuestro amor, a entregarle algo, ¿no? Que se convierte en una conversación, en en una alabanza, en cosas que salen del corazón del hombre hacia Dios. Y todos necesitamos tener una buena relación con Dios, una relación de oración, de escucha y de hablar de intimidad con Él. Así que espero que con este comentario de hoy tengamos algo bueno para decirle, porque es un salmo muy bonito. La verdad es que es es uno de esos salmos que con cada verso se puede construir algo muy hermoso que se puede memorizar, que podemos compartir. Son de esas frases que se convierten en frases em, muy originales, muy dicientes de quién es el Dios a quienes nosotros servimos. Así que sin más, bueno, oremos y arrancamos con este pequeño comentario. Padre Celestial, te agradezco mucho por mis hermanos, por permitirnos a todos hoy en este día de reposo buscarte y tener tu palabra como muy sagrada, como lo máximo, Señor, lo que queremos oír, donde sabemos que encontramos tu voz, Señor, y queremos oírte, Señor. Habla a nuestro corazón, exhórtanos, consuélanos, aliéntanos y muéstranos el camino. Te doy gracias por todos los que oyen, Señor, y por todos los que elevan sus voces hacia ti, Señor, que encuentren la respuesta. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 19 de Salmos. Vamos a ver qué dice este capítulo. Al músico principal, Salmo de David. Vamos a leer. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso al extremo de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía, redentor mío. Amén. Es un salmo de verdad que muy bonito. Dice muchas cosas y es un salmo de lo que nosotros conocemos como alabanzas, como Halel, porque tiene este propósito de exaltar la grandeza de nuestro Dios. Literalmente utiliza una serie de metáforas que nos ayudan a entender cómo absolutamente todo es tocado por la palabra de Dios y su palabra recorre el universo y da testimonio del universo justamente de ello. Es entonces el universo el testimonio de nuestro Dios.
Así que vamos a hacer un comentario. Este tiene básicamente dos partes. Una parte donde hace referencia a se cuenta la gloria de Dios mediante la naturaleza. Y otra parte que es el versículo 7 en adelante, donde dice, la ley es perfecta que convierte el alma, y hace una oda, una poesía acerca de este hecho, ¿no? Y es el reconocimiento de la ley de Dios o de la Torah como un instrumento perfecto para conocer al Señor. Entonces, empecemos con el primer comentario de la primera parte. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un salmo que expresa cómo David veía al Señor en absolutamente todas las cosas, y esto es un ejercicio que todos los días podemos hacer. Si nosotros seguimos pensando quién es nuestro Dios y de verdad nos sentimos vacíos de no comprender cuál es su naturaleza, quién es Él, pues deberíamos ser un poquito más humildes, más sencillos, y tener la capacidad de simplemente observar una evidencia que cuenta su gloria. La evidencia cuenta su gloria. ¿Cuál es la evidencia? El universo mismo, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú ves una noche cualquiera, ves las estrellas, ves el firmamento, no te, no te da como, como no sé, como que se siente ese ser tan pequeños en ese universo, y como la imposibilidad de realmente no poder tocar una de esas estrellas, de decir, ¿qué es esto? ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué son? ¿Quién las ha creado? ¿Por qué las ha puesto allí? ¿Y por qué siguen viéndose constantemente cada noche? Cuando vemos esa como... Es un universo muy soberbio, muy extenso, muy amplio. Si eso no nos habla de las obras, si esas obras más bien no nos hablan del Creador, exactamente entonces, ¿qué nos haría conocerlo? Inclusive si Él se presenta de una manera física, vale la pena preguntarse cómo sabemos que ese que se nos presenta es el Creador. O sea, el hombre siempre está en una constante pregunta sobre la veracidad de las cosas que cree que ve o de las que ve. Pero a veces lo único que necesitamos es ser más sencillos y simplemente observar. El universo cuenta la gloria de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios sino aquel de quien habla todo lo creado, todo lo que hay? Habla de Él. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, de extremo del mundo hasta el extremo del mundo son sus palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que es increíble cómo todo tiene un ciclo preciso, constante, eh, infinito al parecer, es decir, infinito por lo menos desde la óptica de que ha estado así por mucho tiempo, diríamos más bien de muchas eras, y no hay una voz que escuchemos que esté diciendo que todo esté funcionando así, simplemente funciona. Dice él, su voz se oyó hasta el confín del universo, por lo tanto todo le obedece. Su voz, no hay lenguaje ni palabras que lo, lo expresen, pero podemos ver en la manera que el universo, que la física de las cosas, que la biología de las cosas, que la química eh, funciona. Decimos, hay un lenguaje que no entendemos, que no conocemos, pero está ahí implícito en todo. Y es algo muy bonito, y es una de las cosas en las que seguramente trabajan más grandes mentes, grandes científicos, y es poder ver estos patrones de lenguaje en el universo y cómo se correlacionan sin necesidad de que hablen, ¿no? Y cómo todo lo que nos hace ser como somos, todas las partículas mismas del universo,
funcionan de una manera, digamos, preconfigurada, ¿no? Eso es lo que pareciera, una preconfiguración de todo lo que nos dice quién configuró las cosas para que funcionen como funcionan. ¿Quién ha hecho esto posible? ¿Dónde está la voz? ¿No? Recientemente que mi esposa pasó por el tema del embarazo, pues uno aprende muchas cosas acerca de todo ese proceso de la transformación del bebé. Y es muy interesante ver cómo pasan de una célula que se empieza a dividir y se convierte en una, como en una em, masa de células, y de un momento a otro empieza a tener una forma. Leí algo así como que ese momento en que las células empiezan a dividirse de una manera simétrica hacia un lado y hacia otro y empieza a tener, digamos, esta mitad de lo que somos, hacia un lado se forma igual o muy parecido al otro. ¿Qué le indica a las células que se formen, que se alineen, que se reagrupen para formarse óseamente, muscularmente, neurológicamente en el feto? ¿Qué hace que pase esto de una manera como tan automática, tan perfecta, tan bien hecha, en los tiempos adecuados, si todos parten de una misma célula, digamos, madre? Pero ¿en qué momento, dónde está, qué lenguaje, qué voz le indica que inicie y empiece a formarse de tal manera y termine en tal momento, ¿no? Y en qué momento nuestras células dejan de hacerlo? Imagínense que siguieran construyendo, ¿no? Los bebés nacen a los 9 meses, pero ellos siguen generando tal cantidad de células que crecen de una manera impresionante, ¿no? A mi hija que ya ha nacido, cada semana uno nota mucho los cambios que tienen, mucho. Y eso pasa por varios años. La verdad es que los niños, tengo otro hijo de 3 años y cada año cambia un montón. Y son muchas las células que tienen que crearse para que pase pues que le sume 10 centímetros, ¿no? 10, 20 centímetros en su estatura. ¿Cuánto hay de eso? Pero pensamos en qué momento deja de pasar en uno, qué detiene todo eso, porque seríamos, no sé, gigantes. Si eso siguiera y siguiera y siguiera, ¿no? ¿Por qué 2 ojos y no 4 u 8? ¿Por qué no más dedos? ¿Por qué las células no simplemente siguen construyendo más de lo que ellas mismas hacen? ¿Qué las detiene? Todo eso, hasta donde sé, también hace parte de misterios aún no tan claros de la ciencia, de cómo funciona eso. Y eso es lo que me parece bonito, como lo dice el salmista. Hay un lenguaje en el universo que no necesita de una voz implícita, pero que oye y que ha sido oída por el universo, es un hecho. ¿Y qué da testimonio de eso? Pues el mismo funcionamiento de él. Y lo dice de una manera tan sencilla en un par de versículos que nos debe hacer pensar en eso, en la, en la existencia misma, ¿no? De cómo funcionamos, de quiénes somos, y, y eso nos debe decir dónde está nuestro Dios. Dice aquí, en ellos, en el extremo del universo, puso tabernáculo para el sol en el firmamento. Como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y él se asombra de cómo el sol tiene su ciclo diario, que al parecer del observador, en la relatividad de esto, la Tierra está quieta y que está girando el Sol, ¿no? Pero desde otra óptica la Tierra está girando y el Sol está quieto. Desde otra óptica el Sol y la Tierra están moviéndose. Desde otra óptica absolutamente todo se está moviendo a una velocidad increíble. Pero desde nuestra observación que vemos a un astro que todos los días va y se pone. Va y se pone, él lo dice de una manera muy poética, es como un gigante que corre un camino todos los días, todos los días. ¿No cuenta esto la gloria de Dios? ¿No cuenta que hay,
¿Qué posibilidad hay de que un objeto tan sumamente masivo no solamente sea movido, sino tenga un curso constante, continuo, en favor de la Tierra o de nosotros? Y más allá que el Sol se mueva, ¿qué fuerza, qué lenguaje tan masivo haría que nuestra Tierra tenga ese ciclo tan exacto, tan preciso, para que todo funcione de la manera que funciona? Y es que es tan frágil ese, ese ciclo de cosas, esa manera en que funcionamos, que un pequeño, muy pequeño, sutil cambio en esto lo cambia todo. Lo cambia todo. El calentamiento global ha hecho que un solo grado que suba la temperatura hace desastres en nuestro planeta, desastres. Cuanto más fuera que todo lo que damos por sentado como común, es decir, la rotación de la Tierra, su posición, no sé, el tamaño de cada astro, ¿qué tal si se variara en algo, algo mínimo? Seguramente que ya no habría posibilidad de vida para nosotros. Entonces, pensemos en eso. ¿Quién es nuestro Dios que mueve los astros como canicas, ¿no? Como no los manipula, pero sí ha puesto todo en una fina danza de sucesos interminables que generan muchas más cosas, como dirían los científicos, cuerdas que vibran y entre ellas generan este universo, ¿no? La teoría de cuerdas. Todo eso nos hace pensar mucho sobre nuestro creador. ¿Quién es este Dios que ha puesto una melodía, digámoslo de alguna manera, de cuerdas vibrantes en el universo que funcionan? Eso es lo grandioso de este salmo. Él dice, ¿dónde está la voz? Yo no la escucho. Pero que se ha dicho y que está operando en todo, es un hecho. La ley de Yahweh, que ahora viene un comparativo muy interesante. Primero habla de física, astronomía primitiva, porque es lo que estaba haciendo él. Estaba siendo un astrónomo. Era el tipo de astronomía que hacía una persona en esa época. Era un observador. Ve los astros y hace un reconocimiento de lo que hay. Y era la forma más, pues, primitiva de física, de lo que llamamos ciencia. Pero interesantemente empieza a hablar de eso y a la vez empieza a hablar de otras cosas y es leyes. La ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma. Cuando pensamos en el universo y nos tenemos que sentar a discutirlo de una manera objetiva y científica, decimos, solo hay un camino para pretender entender el universo. ¿Y cuál es ese camino? Las leyes. Las leyes. Son el camino que podemos utilizar para tratar de comprenderlo. Las leyes hablan del universo aquí y en otros planetas y en otros cientos de millones de años luz de distancia. La misma física se cree, opera, lo que nos permite desde aquí, desde nuestra tierra tan alejada de todo, entender cosas que son sumamente lejanas, ¿no? Que le preguntan a uno o se pregunta a uno, ¿y cómo saben los científicos que, pues, no sé, que dentro de em, que en Júpiter llueven diamantes, ¿no? ¿Y cómo saben que, que en Plutón hay tal temperatura? ¿Y cómo saben que esto y que lo otro? ¿Y cómo saben? ¿Y cómo saben? ¿Y cómo saben? Y basta tener unas herramientas que nos permitan identificar algunas cuestiones químicas, algunos espectros, y ya se puede configurar una serie de hipótesis que nos permiten conocer el universo. Entonces, la ley, el descubrimiento de las leyes que operan en el universo, es uno de los grandes avances de los pensadores que han hecho que hoy tengamos la posibilidad de construir cosas tan, tan fascinantes como un celular, la tecnología, ¿no? El avance industrial y científico y tecnológico es gracias a este tipo de descubrimientos. Cuando empezamos a ver al fondo de las cosas y decimos, esto tiene un sentido que se cumple por ciertos parámetros. Pues así también funciona la ley del Señor. Y por eso este observador del universo también encontró fascinación en ver la ley de Dios. ¿Y qué dice? La ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma.
El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Y empieza a utilizar diferentes palabras para referirse a la ley del Señor. Vamos a verlas con un poquito de detalle, esas palabras clave que estamos viendo ahí en el versículo 7 del capítulo 19. Entonces dice aquí, lo primero que menciona es la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El término que aparece ahí es Torah. La ley aquí, el término aquí que se utiliza es Torah y como bien sabemos, el término Torah significa o se traduce de una buena manera como instrucción. Instrucción tipo la de un padre a su hijo. Eso es Torah. Entonces, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es convertir el alma? Transforma. Que recordemos esta frase de Juan Bautista y de nuestro maestro, ¿no? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es hacer reflexión, ¿no? Y decir, necesito volver. Pero el acto de la conversión es el fruto del arrepentimiento. Es decir, ¿cómo sabemos que hay un verdadero arrepentimiento? Porque hubo conversión. ¿Y cómo se mide la conversión? Bueno, aquí encontramos un pasaje que nos ayuda a entender qué significa convertirse. Es volver a la ley de Yahweh. Es oír la Torah del Señor, porque ella es la que convierte. Porque ella es la que te dice no robes y dejas de robar. Ella es la que te dice ama a tu prójimo, es la que te indica y te ordena muchas cosas, te prohíbe muchas otras. Es la que te indica el camino, así que es la única que tiene la capacidad de convertir. Es decir, el que robaba ya no roba más. El que era un asesino pues ya no lo hace y el adúltero pues abandonó todas sus locuras. ¿Por qué? Porque la perfecta ley del Señor puede convertirnos. Es la que nos indica exactamente el punto de partida y hacia dónde tenemos que ir. Siguiente y mismito, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio o los edot del Señor, ¿qué es un testimonio? Es una prueba. ¿Y qué estábamos hablando ahorita? Del universo, como testimonio del Señor. Por eso dice el testimonio del Señor es fiel, es digno de confianza. Cuando tú realmente pones tu fe en el Señor, en lo que, por lo menos en lo que hablamos en este capítulo, y es el universo mismo, y dices, no, es que esto me da testimonio de Él. ¿Dónde está Dios? Yo no lo veo, pues yo lo veo por todo lado. O sea que aquí dos opciones, o es un asunto de creencia o es un asunto de ceguera. Pero ambos son posibles. Yo prefiero creer, porque es que con mucha justificación, no poca, sino más bien generosa justificación, podemos reconocer y darle mérito de todo esto de parte del Señor. Así que hay un testimonio fiel. Así que dice el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces cuando tú, otra vez, hacemos ese ejercicio de ser observadores, ¿en qué nos convertimos? En sabios. Porque dejamos nuestra simpleza. Una persona simple no le gusta observar. Se cansa rápidamente, no encuentra, no se asombra, no se impresiona con nada. Una persona sabia encuentra asombro en absolutamente cada cosa. Una persona sabia es capaz de valorar las cosas más simples de la vida. De hecho, esa es la grandeza de la sabiduría, que nos permite encontrar satisfacción en cosas que parecen no, simples para muchos, ¿no? Para muchos el éxito, la satisfacción se encuentra en mucho dinero, en mucha rumba, en muchos amigos, en muchas cosas y la codicia, en muchos placeres. Para otros la satisfacción se encuentra en poderse comer un buen sudado con su esposa al lado, con su mamá, con su papá, con sus hijos, con la familia ahí. Para muchos eso es un plan de Día de la Madre. Para otros es un día cualquiera y resulta más satisfactorio que esas otras cosas, no sé. Pero entonces, ¿qué realmente es más valioso? Depende de quién le da valor a las cosas.
Así que una persona sabia aprende a encontrar fidelidad de Dios en todas las cosas. La ve presente y no se la inventa, no la ve. O sea, uno la palpa. Cuando uno ve a Dios obrando en la vida de uno y en la de los demás, en los casos más improbables, en los menos pensados, en lo que solamente en oraciones el Señor eh, sabía que uno necesitaba y de repente Él empieza a hacer esas cosas posibles, públicas, evidentes. Uno dice, Dios es fiel, Dios es bueno. Ah, sus testimonios son fieles. Así que no deberíamos dudar tanto, debemos más bien hacer uso de la fe que nos ha dicho que es, con la cual es imposible verlo, ¿no? Entonces nos hace sabios la ley del Señor. Versículo 8, los mandamientos. La palabra para mandamientos que aquí aparece, que también se traduce como estatutos, es pikud. Pikud. Am, preceptos, mandamientos, pikud. Dice aquí en el Strong, nombre masculino, es un precepto propiamente de una cosa que apunta, que encarga, que compara en los salmos. Es una instrucción. Bueno. Pikud de la palabra pakat, propiamente que apunta un mandato. Mandato. Listo. Para que veamos de pronto las diferencias. Entonces, primero hablamos de las instrucciones de Dios, luego de lo que da testimonio de Él, sus obras. Ahora hablamos de un mandato, una indicación, algo que indica algo, ¿no? Un pikud. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. No sé quién piensa, quién dijo, pero sé que es uno de esos, una de esas cosas falsas, pero que tienen tanta verdad para muchos en el mundo de hoy. ¿Quién dijo que los mandamientos de Dios son un problema, son condenación, son gravosos, son caducos? ¿Quién piensa eso? Pues nos han vendido una mentira, porque el mandamiento real, el de Dios, el que proviene de Él, ¿cómo es? Uno que alegra el corazón. Y esto también lo dice primera Juan, ¿no? Dice em, que el que ama al Señor hace sus mandamientos, y dice allí, y no le son gravosos. No encuentran en ello un problema. Los hace, los obedece. Pues claro, si el Señor te indica que, pues es que si conocemos los mandamientos del Señor, todos son realmente positivos, ¿no? Te invitan a vivir en sociedad de una manera efectiva, perfecta. Entonces el Señor te dice cómo tratar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a tus príncipes, a tus reyes, a tus líderes, al mundo, a tu prójimo. Te enseña cómo referirte a Él mismo, a Dios, de cómo vivir para Él, cómo serle grato, cómo purificarte, cómo corregir, cómo todo te lo dice. Exactamente cuál es el problema allí. Hacer su voluntad no puede amargarnos el corazón, no debe hacerlo. Si lo hace, dos opciones: o no estamos realmente conociendo cuál es la voluntad del Señor, o no hay el deseo de cumplirla, pero sus mandamientos no son gravosos. Entonces, alegran el corazón, porque hay rectitud. Lo que Él dice es correcto, está bien, es justo. Luego dice: el precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Entonces, primero la palabra pikud, y luego dice misvot. Aquí sí viene la palabra que conocemos como mandamiento. El precepto de Yahweh es puro. Aquí es el término misvah, que significa mandamiento como tal. Se traduce generalmente como mandamiento, mandato, un precepto también. Y significa, a ver, aquí me dan una pequeña definición. Es un mandamiento, puede ser de un hombre o de Dios, ¿no? Y es un código, leyes. Dice aquí
dice, ley, ordenanzas, preceptos de la palabra tzaf, un mandamiento, sea humano o divino, es la colección de leyes, mandamientos, leyes, ordenanzas, preceptos. Listo. Otra vez, ¿de qué nos está hablando hasta el momento? Pues cosas que Dios dice, instrucciones, sus obras hablan de Él, sus dichos, sus indicaciones, sus mandamientos. Son diferentes formas de entender la generosidad de lo que significa la palabra de Dios, que finalmente está diciendo algo. No es vacía de conocimiento. ¿Qué dice lo que Dios dice? ¿No? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Sabemos qué dice Dios? ¿Sabemos qué está hablando Dios? Pues Él dice que, aprendámoslo, dice, la ley, la Torá del Señor es perfecta que convierte el alma. Luego decía, el testimonio de Dios es fiel que hace sabio al sencillo, ¿cierto? Creo que era. Luego decía, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Luego dice, el precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos. Entonces, los mandamientos del Señor, cuando empezamos a ver cada una de sus colecciones de leyes, leyes de todo estilo, ¿no? Sobre la comida, sobre las festividades, leyes sobre el trato a los demás, leyes de inmoralidad, leyes sobre los juicios, leyes sobre los robos, leyes sobre todo. Y uno dice, ¿qué es esto? Luz. Luz. ¿Para qué pretende el Señor decirnos tantas cosas? Alumbrar nuestros ojos para que no tropecemos. Sigue, el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. El temor de Yahweh es limpio. La palabra para temor es yirah, temor, espanto, miedo, reverencia. ¿Y esto qué significa? Cuando tú entiendes quién eres tú y quién es Él, ¿cómo se siente eso? Es algo, ¿cómo se los digo? Es algo que debe asustar un poco o mucho. Mira el océano, lo grande, lo majestuoso que es, pero párate frente de él, no sé, en alta mar, en un bote, en un barco, y quédate ahí y confróntala, ¿cómo se siente? Es muy sobrecogedor. Y solamente puedes decir una cosa, voy a morir. Es lo único que uno puede pensar, en cualquier momento voy a morir. Pero por supuesto uno no piensa así del mar, uno no lo ve como un objeto de muerte. Pero cuando te confronta, sabes que no hay opción, que es mayor que tú no eres nada delante de él. Reconocer la grandeza del Señor, dice aquí, el temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre. Cuando el temor del Señor está sobre nosotros, dice Proverbios, ¿no? El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Cuando permanece en nosotros, nos hace permanecer. Cuando está en nosotros, perdón, hace que permanezcamos. Nos hace andar limpiamente delante de Él. Claro, y ese es nuestro mayor acto de sabiduría, porque ya no haces las cosas en base de ser visto por alguien o en base de un deber, sino lo haces porque es el único camino. Es porque sabes que es lo más inteligente que puedes hacer. ¿Sí? El temor, cuando estás otra vez, veamos el tema de la alta mar y estás en un botecito, ¿qué toca hacer? Pues todo para sobrevivir. ¿Y qué nos marca esa supervivencia? El mar. Nada más. El mar. Así que una persona sabia tiene temor del mar y quizás llega a puerto. Se hace todo lo necesario. Lo único que le tiene que cuidarse en ese caso es de no morir ahogado, de no morir en una tormenta, de preservar, de no morir por la sal del mismo mar, etcétera. Igual, cuando conocemos al Señor y nuestro temor está en Él, hay salvación. El desconocimiento y la falta de temor en Él es morir ahogados en su presencia, que es como de muchas aguas.
es haciendo sus mandamientos, que es lo que Él nos expresa como el camino, ¿no? Así que el temor de Yahweh es limpio. También esto nos indica que temer a Yahweh no está mal. Muchos, he escuchado mucho de que, bueno, ¿qué es el temor del Señor? No, de ninguna manera es que le tengas miedo, sino temerle es reverencia, ¿sí? Pero eso no es tan bíblico. Porque justamente el reconocer su grandeza y su poder es un acto de sabiduría. O no, el Señor sacó a su pueblo al desierto y se presentó con gran poder y fuerza y estruendo en el monte, al punto que el pueblo sentía que iba a morir. ¿Qué sintió el pueblo? Miedo, temor. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Dice allí, para que supieran quién es Él y temiesen y guardaran sus mandamientos. O sea que no está mal tenerle miedo. Ahora, otra cosa es que tú actúes por miedo y no por amor. Es también otro asunto. Y es que estás actuando cohesionado por consecuencias. No es la idea tampoco. Sino que dice la escritura, que el amor echa fuera el temor. Y no es que ya no tengamos temor, sino que el amor es más poderoso. Porque es como cuando tú estás con tu esposa y no le eres infiel. Por qué no le eres infiel a tu esposa? Pues porque ella se va a poner tenaz. Porque me echa. O sea, ¿lo haces por miedo de lo que ella puede hacer? ¿O porque la amas? O sea, ¿lo haces por las consecuencias de una infidelidad? ¿O porque simplemente amas a tu esposa? Las consecuencias, claro, es la destrucción de tu hogar. Pero yo creo que es mejor no serle infiel por amor que por el miedo a las consecuencias, ¿no? No tiene sentido. Y seguramente ella estaría mucho más, o estaría sencillamente feliz de ver que uno es fiel, no porque no quiero perderlo todo, no quiero empezar de cero, sino porque hay amor. Entonces, claro, conocer al Señor también significa conocer su poder, y esto significa temor y miedo. Pero cuando conoces a profundidad al Señor y el amor de Él te sobrecoge, entonces te das cuenta que hay razones más profundas que el miedo para servirle. Y esas razones más grandes, más sublimes, más honorables, pues echan fuera el miedo que le tienes. ¿Quién debe tenerle miedo al Señor? Los que no guardan sus mandatos. Pero si tú los guardas, ¿qué miedo tendrás? Estás en alta mar, sí, pero con un yate bien equipado, no hay problema de muerte, al contrario, es una experiencia única, no sé. No hay temor, porque estás bien, Él te ha dicho cómo vivir para que no haya temor. Pero si estás mal, claro, el temor del Señor es lo que te corrige, es lo que te alinea. Uy, no, es que yo tengo que organizarme, ¿no? Tengo que organizarme. El temor del Señor es una gran herramienta para hacernos cambiar. Cuando nosotros vamos desembocados, el temor del Señor sí es la constante que nos dice, vuelve, hijo, vuelve, vuelve, vuelve. Y nos aprieta hasta que regresamos, pero no podemos seguir en el temor. Ahora el amor es lo que empieza a sobrecogernos porque decimos, ¿y para qué volví? Pues porque Él me ama. Entonces yo quiero corresponderle. Y esa correspondencia ya no es porque, ay, es que ahora qué va a pasar si yo, no, ámale, simplemente ámale. Y ese amor lo cambia todo. Sí. Uno conoce a su papá, no tiene temor. Sí, correcto. Correcto, sí. Aquí me pone el ejemplo del hogar, los hijos y los papás. Uno generalmente que está obrando mal sabe que se tiene que tener a problemas con los papás y no es, y bueno, dependiendo del tipo de hogar, pero un papá que ama a sus hijos y los disciplina, ese hijo no le va a tomar tanto el pelo a su papá porque sabe que son problemas y hasta graves. Eso no quiere decir que el papá no lo ame, ni que su hijo haga las cosas por miedo, muchas veces sí pasa, pero no debiera ser. Pero un hijo que honra a sus padres y les escucha y tiene fruto, no va a encontrar nunca un papá de ese estilo, sino un papá muy amoroso, muy, o sea, va a tener un tipo, por decirle, por poner algún nombre, de amistad, de compañerismo más fuerte en su padre que un hijo que todo lo hace en rebeldía, ¿no?
Pero este buen hijo también no quiere decir que pierda su temor por su padre ni su amor. Bueno, los juicios de Yahweh son verdad, todos son justos, ¿no? La palabra para juicios son mishpat, ¿no? Es ¿qué juzga el Señor? ¿No? Es decir, un- los juicios del Señor es lo que Él ha dicho, un mandamiento, pero que tiene una sentencia X. Este, es decir, es por lo que podría alguien ser condenado, ¿no? Esos son juicios. Dice son verdaderos, son rectos, son justos. A veces la gente piensa que Dios no es justo en la manera que Él juzga, pero la verdad es que son justos sus juicios. Deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila el panal. Porque un país, una nación, un pueblo que, que asume la palabra de Dios, sus dichos, lo que aprendimos, leyes, testimonios, estatutos, mandamientos, preceptos, el temor, los juicios del Señor. ¿Qué es esto para una nación? Es su gloria, es su grandeza. No dice la escritura, los pueblos dirán, ¿qué Dios es este? ¿Y qué pueblo es este? ¿Qué pueblo es este cuyo Dios se les revela con mandamientos y estatutos y con sabiduría? ¿Qué Dios es este entre el mundo? ¿Qué tipo de Dios hay como este que se expresa con justicia, con juicio, con verdad? Tu siervo es además amonestado con ellos. Y ahora dice, todo esto me asombra y esto me amonesta, esto me exhorta, me reprende, me alinea. Soy amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Cuando nos damos cuenta que hacer la voluntad del Señor es el mejor camino, que trae recompensa y no necesariamente una recompensa pues al final en la eternidad, sino una recompensa pronta, es que pongamos en esto a prueba al Señor sin el propósito de tentarlo, sino veamos que es verdad. Cuando hacemos lo correcto, nos va bien. Dicen por ahí, el que obra bien le va bien, es un dicho común y en ese orden de ideas es bíblico, porque es una ley de sembrar, ¿no? Quien siembra, recoge lo que siembra. Si tú obedeces los mandamientos del Señor, ten por seguro que si tú le has puesto al de primeras, entonces Él también lo hará contigo. Hay grande galardón en obedecer al Señor. Hay grande galardón. Además que nos amonestan, ¿no? Cuando uno se acuesta, ¿qué empieza a hacernos la palabra del Señor acá? Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y estábamos molestos, pero esto nos tiene que calmar. Y estábamos haciendo algo mal, estamos pecando y ella nos reprende, nos dice, corrígete, nos amonesta. ¿Quién pondrá, quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y aquí dice, Señor, aunque ella me amonesta y el galardón en obedecerla, yo no quiero pasar por alto tu palabra. Líbrame de los pecados ocultos, de los errores que yo ni me doy cuenta. Líbrame de lo que yo estoy haciendo mal y que no me estoy dando cuenta. De lo que otro tiene que decirme, oiga, pero no sea así. Porque a veces sentimos que estamos muy bien, pero tenemos una serie de cosas ocultas que nosotros mismos no nos damos cuenta. Este es un texto que nos puede servir para la parte de las reflexiones de este Yom Kippur, del Día del Perdón, y es, Padre, perdóname incluso por eso que yo no me doy cuenta que estoy haciendo mal. Uno ofende a la gente por indirectas, por un comentario fuera de lugar, por, por falta de apoyo, uno lastima por un chiste mal puesto, no sé, mil cosas hacen que uno lastime. Hay errores que constantemente cometemos por desconocimiento, por, eh, simplemente por hierro, ¿no? Porque erramos, porque nos equivocamos. Pero que esta ignorancia no se nos convierta en un cúmulo de errores que todo el mundo ve, pero nosotros no. Así que roguémosle al Señor, líbrame de los errores ocultos. O sea, no permitas que yo los cometa, no quiero estar haciendo cosas mal y que no me estoy dando siquiera cuenta de que soy así. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es la clave para no rebelarnos contra el Señor? Para andar adecuadamente en nuestra vida. Humildad. La humildad. Es que la soberbia es tenaz.
Nosotros nos resistimos y siempre tenemos la razón, que siempre estamos muy bien, y eso se le llama soberbia. A veces pensamos que es la justicia, la Torah, la vivimos también, que no, a veces es simplemente arrogancia, y eso no nos permite entonces corregir. Pero cuando quitamos esta soberbia, podemos realmente vivir en integridad y en limpieza. Por lo tanto, esto nos libra de la rebelión, de desenfrenarnos en nuestros deseos fuera de lo que el Señor nos indica. Así que concluye verso 14 y con esto cerramos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía, redentor mío. Muy lindo, le dice, pues este fue mi pensamiento, veámoslo como un escritor, él está tomando sus apuntes, reflexionando, dejando sus dichos más hermosos y dice, Señor, que esto sea grato delante de ti, mis pensamientos. Y con eso terminamos porque ojalá pensemos de la misma manera, que nuestros pensamientos sean gratos delante del Señor, que podamos decir, Señor, mira mi forma de pensar y que te sea grata, que nosotros sepamos que tenemos una forma de pensar que no está viciada, o por lo menos que no es nuestra intención, que nuestro pensamiento no sea de continuo a lo malo, a lo malo, a lo malo, a lo malo, veámosla. Más bien, ¿cómo que tenemos que hacer? Formatemos la mente, metámosle una sacudida, que las cosas se reorganicen, como cuando uno coge esas pelotitas, unas bolitas de cristal que tienen arena o escarchita, y uno la sacude y vuelve y empieza todo a caer. Cae seguramente todo en un lugar diferente al que estuvo antes. Tenemos que hacer esto para que entonces lo que decimos, lo que pensamos, llegue a ser grato delante del Señor. Esforcémonos por eso, mis hermanos. Vea qué bonito, este salmo me parece de verdad muy, muy especial, muy bonito, y deja ver un pensamiento genuino de una persona de miles de años de antigüedad, donde nos enseña cómo pensaba él acerca del universo y cómo veía al Señor ahí, y qué pensaba él de la grandeza de la ley. Dice, yo me siento muy afortunado de tenerla, porque ella me amonesta a mí, me indica la vida, y soy muy galardonado por ella. Así que finalmente nosotros, como él, podemos decir, cada vez que nos paramos a pensar, cada vez que nos detenemos un instante del agite de la vida, de las molestias, de las dificultades, y decimos, este es mi pensamiento delante de ti, Señor, ojalá que te sea grato, que podamos encontrarnos con Él siendo amonestados por esta, vea, la palabra que Él ha dejado para que sus hijos oigamos. Que tengan todos una linda noche, Shabbat Shalom. Esperamos verlos mañana, o que nos vean más bien, ya que no podemos verlos, pero que nos vean mañana en las enseñanzas del Shabbat. Bendición para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam, diste tú